A las puertas de un nuevo fin de semana, es un gusto que nos acompañe en la entrevista en línea. Es viernes 4 de marzo de 2011. Bienvenidos. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Pueden enviar sus comentarios si ustedes lo desean. En la semana han ocurrido varios hechos que merecen una reflexión. El presidente Funes, que invita a los expresidentes del país a formar parte del Consejo Consultivo y también incluye a los secretarios generales de los partidos políticos. El empresario Nicolás Alume, expresidente de CEL, que se lanza como candidato a diputado, y en medio de esto, pues la crisis del transporte público. Hay varios temas, vamos a ver si podemos distribuir el tiempo para que nos alcance. Está con nosotros en nuestros estudios Roberto Cañas, ex dirigente político y analista. Roberto, es un gusto, bienvenido. Gracias, William, por invitarme. Qué bueno estar en la entrevista en línea. Bueno, Roberto, para comenzar, explíquenos, quisiéramos escuchar su opinión, el llamado del presidente Funes a crear un consejo consultivo. ¿Qué implicaciones tiene esto? Sobre todo porque ahora él le plantea de invitar a los expresidentes de la República, obviamente serían los expresidentes que fueron del Partido Arena, y también incluir ahí a los secretarios generales de los partidos. Ya han habido reacciones, pero en principio, ¿cómo se debe entender o cómo lo lee usted ese llamado? Bueno, tiene varias lecturas, William. En primer lugar, un presidente de la República no se puede exponer a que haga una propuesta y le resulte que de todas maneras no. Es decir, cuando un presidente de la República anuncia la creación de una comisión, es que ya tiene consensuado el acuerdo y entonces el anuncio es una formalidad de algo que ya está trabajado en lo privado. Parecería ser, hay evidencias de que no lo hizo, simplemente hizo un anuncio público sin previa consulta ni consenso y eso tiene consecuencias. Ya los expresidentes del Partido Arena le han dicho, nosotros no estamos dispuestos a ir con los partidos, sino que queremos reunión solos. Eso número uno. Número dos, no hay que engañarse aquí. Esta comisión responde a la demanda de la empresa privada de crear una comisión de partidos para discutir lo fiscal. Ya hace un tiempo, los mismos gremios empresariales habían dicho que ellos no estaban dispuestos a discutir el tema fiscal en el CES y entonces pedían una comisión. A eso responde en última instancia este consejo que se le ha llamado consultivo, que ha salido cojo desde el principio. Y eso denota ha dado un paso en falso el presidente porque hizo malas cosas y no le ha resultado como él pensaba. Ahora, pero llamar, es decir, está la estructura del Consejo Económico y Social. Obviamente no se va a discutir ahí el tema fiscal porque los empresarios han dicho que no están dispuestos a que se discuta ahí, eso está claro. Pero crear un consejo consultivo, ¿cuáles pueden ser las implicaciones, la trascendencia? Digo porque ya hemos visto declaraciones de don Carlos Ruiz, dirigente del FMLN, diciendo de que el presidente Funes tampoco le consultó al FMLN sobre esta iniciativa. Sí, es una forma muy extraña de actuar en términos políticos porque puede dar lugar hasta pensar que lo que se está planteando es una suerte de cohabitación entre Arena y el presidente, puesto que esa instancia, aunque no tiene asidero más que si logra hacerla en un decreto ejecutivo, dice mucho de la necesidad que tiene el presidente de buscar satisfacer las demandas de la empresa privada para obtener un espacio que ellos han pedido en el que ellos quieren que se dé la discusión de lo fiscal. Pero ¿será exclusivamente eso? Yo pienso que sí. ¿No será que, porque hay unos que lo están leyendo también como el hecho de que el presidente de la República ya está llegando a una situación de crisis y que ante una situación que se le avecina es mejor ver cómo de alguna forma escuchar a otros sectores para ver cómo soluciona la situación? Lo que sucede es que hay más sectores en el país, sectores importantes que determinan la vida nacional que no han sido tomados en cuenta. Uno se pregunta, ¿y por qué tienen que ser los expresidentes de Arena integrantes de este comité consultivo? ¿Cuál fue el criterio de selección de ellos y no otros actores de la vida nacional que son igual o más importantes? ¿Por qué será que no se consultó antes? ¿Por qué se crea esto si está el CES? Son interrogantes que uno se hace. Además de que es una instancia que no existe en la legalidad gubernamental, digamos, no está planteada la creación de eso. El presidente, por supuesto, puede aprobar un decreto ejecutivo y crea el comité, pero expresa una situación verdaderamente novedosa, pero que ha dado pasos en falso el presidente.
Ahora, pero pensaba de alguna manera sobre este llamado del presidente, Roberto, por ejemplo, eso implicaría sentar ahí a los 4 expresidentes que fueron del Partido Arena, incluyendo desde luego a Elías Antonio Saca, quien ya no está en el Partido Arena, fue expulsado del Partido Arena. Sentar a los 4 tampoco es una cuestión fácil, me imagino. Es decir, de nacimiento hay cosas ahí bastante complicadas para un consejo consultivo de esa manera. Exactamente, y además recordemos que no solo son los expresidentes de la República, también están los secretarios generales de los partidos. Es una ensalada un poco indigesta para algunos el poder enfrentarla, pero en fin, no tiene buen pronóstico, por lo menos hasta el momento, como posibilidad de crear un espacio, puesto que no están todos los que deben estar, ni son todos los que están ahí. Para crear un espacio de discusión, de diálogo. Bueno, en primer lugar, hay que hacer como debe de ser el funcionamiento del CES. También en el CES sucede lo mismo, no son todos los que están ni están todos los que son. Es un agrupamiento que no ha tenido el vigor, se quiso presentar como el seguimiento del Foro para la Concertación Económica y Social, y verdaderamente ha tenido una vida muy débil, muy poco fuerte, con muy poca fortaleza. Perfecto, vamos a nuestra primera pausa comercial y volvemos con más. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Roberto, hay algo de esto que uno no termina de entender o cuesta entenderlo, pues, pero bueno, para eso lo hemos invitado a usted a ver si usted nos ayuda a tener más luces sobre el tema. Pero, por ejemplo, pensaba, el presidente llamando a los expresidentes de la República, a los 4 expresidentes, desde luego, porque no está ya el presidente Duarte, pues, no me imagino que también lo podrían incluir, pero estamos hablando de 4 presidentes que por casualidad, por lo que sea, son del Partido Arena o fueron del Partido Arena en el caso de Elías Antonio Saca. Y el tema ahí es cómo invitar a los expresidentes cuando en la campaña y todavía en algunos momentos en el discurso oficial o en el discurso del FMLN se dice, bueno, los 20 años de gobierno que fueron un fracaso para este país, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo invitar a expresidentes a que den consejos si se les acusa en algún momento determinado de que son responsables de la crisis incluso que vive el país? Bueno, entiendo yo que esta propuesta de la formación de este organismo consultivo, el marketing político que tuvo, fue hacer un llamado a la unidad nacional y que este iba a ser un espacio para ir construyendo consensos en un marco de unidad nacional. Eso fue como la venta. La verdad que volvemos a redundar en lo mismo, es una iniciativa fallida porque si bien es cierto, algunos han dicho que sí, otros han dicho que no. Bueno, hasta el expresidente Saca salió todavía corregido y aumentado diciendo que él además quiere ser presidente otra vez. O sea, si en Hollywood dicen que ninguna segunda versión es buena, por supuesto que en la presidencia de la República de El Salvador ningún segundo mandato de un presidente va a ser bueno. Ahora, Roberto, si usted tuviera la posibilidad de darle un consejo al presidente de la República, ¿qué le diría entonces? ¿Cómo abordar estas cosas? Yo le diría que no se exponga a que le digan que no. A un presidente debe buscar la manera de que cuando se tire a una piscina esté llena de agua. Un presidente no se puede tirar a una piscina sin agua, en el sentido de hacer un llamado nacional y que no tenga eco. Eso está súper trabajado, consensuado. Cuando el presidente de la República hace el anuncio, es una cosa en la que ya todos van a decir que sí. No se expone a que se den este tipo de respuestas en las que
prácticamente es un sí pero no. Y bueno, pero el presidente es humano, se puede equivocar, o sea, es decir, en política, pero bueno, explíqueme en política. Sí, pero hay cosas que son imperdonables en política porque suponen un cierto kilometraje, una cierta experiencia para no exponerse a esas cosas. Yo diría también que hay que buscar de nuevo consolidar al CES y crear otros espacios ciudadanos en las que personas que pueden aportar al futuro del país, que son buenos ciudadanos y ciudadanas, tengan un espacio para participar, a cuenta de que se quieren resolver los problemas del país en base a acuerdos cupulares. Eso también tiene problemas porque la gran debilidad de este gobierno, del Ejecutivo, es que ha roto su vínculo con el movimiento social. Muchas medidas de política pública podrían tener más posibilidades si al anuncio de una política pública importante del presidente pudiera tener eco en un poderoso movimiento social en la calle con dirigentes de todo tipo sociales apoyando lo que el presidente está diciendo. Pero un presidente que no tiene un movimiento social que lo apoye, no estamos hablando de Bolivia, no estamos hablando de Ecuador, no estamos hablando de otras democracias donde los presidentes han surgido de movimientos sociales que apoyan las iniciativas de ellos. Aquí el presidente, al no tener ese vínculo ni desarrollada su posibilidad de articular sus políticas públicas al movimiento social, entonces se ve obligado a hacer búsquedas de acuerdos de cúpula que no le están saliendo como él pensó que de fácil se iban a resolver. Pero que usted vea un presidente divorciado de los sectores sociales ahora, entonces, ¿o qué? Bueno, uno tiene que tener en esto también varias lecturas. Porque si uno hace las lecturas de la relación de aceptación del presidente en las encuestas, todavía sigue siendo muy alta. Vaya, lo interrumpo porque vamos a la pausa. Cuando regresemos, me hace la lectura perfecta. Perfecto. Volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, disculpen, lo interrumpí en el desarrollo de la idea, entonces ahora sí. Explícanos bien el punto en el que nos quedamos. Vaya, William, el tema es vínculo del presidente con los sectores sociales para que el inicio de sus políticas públicas tenga respaldo en la sociedad, porque eso complementaría los acuerdos de cúpula. Entonces, lo que sucede es que el presidente, como surge de la actividad periodística y él no tiene un desarrollo en el movimiento social, es escogido por un partido por las características de su figura, no tiene asidero en un apoyo construido por años en el movimiento social. Entonces, cuando hace lanzamientos de política pública, lo hace esperanzado a pactos en la cúpula con partidos y ahora con esta propuesta de los expresidentes. Eso denota una gran debilidad en términos de poder concretar lo que él quiere hacer. Es cierto que en las encuestas sale bien. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que tenga esos altos niveles de aceptación y tenga tantas dificultades para gobernar? La explicación es muy concreta, porque la percepción de la población es que en algunas cosas Funes las está haciendo bien, como son el vaso de leche, los uniformes, los zapatos, los útiles escolares, la reforma del sector salud. Eso la gente nunca lo había tenido en los casi 200 años de vida republicana del país. Entonces, si hay en un determinado momento
uniformes que se entregan, vasos de leche que se dan, mejoras en la reforma del sector salud. Entonces la gente se siente agradecida y cuando le preguntan en las encuestas dice que el presidente es aceptable. Pero eso es eso, y otra cosa es verdaderamente el arte de gobernar. Ahora, ¿cómo queda el FMLN en medio de esto? Porque, digamos, ¿se recuerda usted que el FMLN en su momento dijo, si no mal recuerdo, el señor Merino dijo, bueno, si al presidente le va bien al FMLN, si le va mal al presidente, le va mal al FMLN? Ahora dicen que sobre el Consejo Consultivo no le consultaron al FMLN, el presidente Funes no le consultó al FMLN. Pero entonces, si le va mal en esto y le puede ir mal en otras cosas, ¿quién va a pagar la factura? Porque el presidente Funes no va otra vez de candidato. Eso es muy importante porque las lógicas políticas varían de acuerdo a las posibilidades de las personas que están en el gobierno. Funes no se puede reelegir, es diferente que Obama. Obama todo lo que hace ahora está en función de su reelección y va a apoyar lo migratorio, claro, y va a apoyar otras medidas si eso le ayuda a reelegirse. Si no le ayuda, no lo va a apoyar. Hago esta relación porque para Funes no es el caso. Funes va a convertirse muy pronto en un pato cojo, le dicen los norteamericanos, que es un gobernante que lo único que está esperando es entregar el gobierno, porque su periodo se va a terminar. ¿Es tan dramático así? En este momento no tanto porque le falta todavía 3 años. Pero puede ser. Pero va en camino a eso, pues, porque en términos políticos él no tiene continuidad, porque no tiene partido y porque no hay reelección en el país. O sea, no es ni siquiera, digamos, alguien que pueda endosarle todo su capital político a este candidato porque yo lo pongo dentro del partido. O sea, para nada. O sea, su relación con el FMLN es una relación temporal que va a terminar cuando él deje la presidencia. Es decir, usted no ve al FMLN tampoco escuchando consejos del presidente Funes sobre quién debe ser el próximo candidato a la presidencia. Para nada, si ese es un matrimonio de conveniencia, y ahí voy a la pregunta que usted me hizo. William, el FMLN tiene una apuesta ya dicha públicamente. Para él en automático es que buen performance, buen desarrollo de la actividad del presidente Funes es igual a apoyos electorales para el frente. Y eso no necesariamente es correcto ni aquí, ni fue en Chile, ni necesariamente es en automático. Entonces el FMLN ha mermado su capacidad de crítica al presidente, puesto que entiende que en la medida que el presidente haga buen gobierno, eso se va a convertir en votos para el frente. Lo que sucede es que las cosas en la realidad son más complicadas que eso. Y lo que está sucediendo es que viene, y eso no se puede detener, es evidente, una crisis económica que la gente ya no aguanta. Hay un problema de precios de los alimentos en el mundo que tiene una repercusión importante en el país. Hay un problema, el otro jinete del apocalipsis es el del combustible. O sea, los precios de los combustibles suben permanentemente. Hay una crisis ambiental que no la vamos a sufrir ahora en términos de inundaciones porque no estamos en invierno, pero este país es el más vulnerable de América Latina. Ahora, Roberto, pero está claro que toda esta crisis no se puede resolver de manera unilateral o porque lo decida el presidente o porque lo decida solo el FMLN. Es decir, para enfrentar la crisis que se aproxima también se requiere de la participación de todos. Y eso hay que buscar las condiciones para que esa llamada a la unidad nacional no sea hueca. O sea, y parecería ser que a pesar de que es parte permanente del discurso de Funes, los llamados a la unidad nacional y el señalamiento de que es un gobierno de unidad nacional, a veces su forma de hacer discursos que hace ataques furibundos a la empresa privada en un discurso y después hace llamados a la unidad, parece que no le sienta nada bien a los empresarios. Entonces la construcción de la unidad nacional es más que hacer discursos cada vez que hay inauguración de eventos públicos. De lo que se trata es de tener un programa, de buscar la posibilidad de que las apuestas estratégicas, ya nadie habla aquí en El Salvador del plan quinquenal, por ejemplo, y ahí están planteadas apuestas estratégicas que debería de ver el gobierno de cumplirlas, además de las ofertas electorales que hizo en campaña. Esa es la esencia de la política, el cumplimiento de las promesas de campaña. Bueno, perfecto. Hablemos ya más de la visión político-electoral. Muy bien. Se están moviendo las aguas mucho ya en algunos partidos y me interesa conocer su opinión. Volvemos.
estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, solo terminamos de aterrizar entonces, ya que nos estamos metiendo al análisis en perspectiva electoral para 2012, Roberto, en la relación FMLN Mauricio Funes, entonces, ¿cómo se ve esto en adelante? Es decir, tengo la impresión de que para el FMLN es sumamente difícil, porque usted me dice, el que le vaya bien al presidente no significa que automáticamente le va a ir bien al partido FMLN en las elecciones del próximo año, o sea, esas cosas son relativas. Sí, nadie puede afirmar de que porque el presidente tiene un alto nivel de aceptación, eso se va a convertir en automático en votos para el frente. Eso no puede ser, ni es así aquí, ni en ninguna parte del mundo. Número 2, estamos enfrentados a una coyuntura electoral. Todo lo que se haga o se deje de hacer en el país tiene un efecto electoral. De ahí que nuevos impuestos, tratamiento de buceros, medidas de política pública en relación a lo del gas. Lo del gas propano se está haciendo ahora, primero porque Funes no pierde ni gana en términos electorales si eso le va bien o le va mal a la población. Pero va a tener un impacto económico. De eso sin duda, social. Eso que no quepa la menor duda que va a tener una afectación y por supuesto siempre los más pobres, la gente más humilde es la que paga el costo de ese efecto. Entonces, yo diría que el FMLN lo que debería de hacer es afinar su oferta política ya en términos legislativos como municipales, de tal manera de ver qué es lo que le ofrece a la población en el caso de que lo favorezca con su voto. Eso es el fondo de la democracia. Lo que sucede es que en El Salvador ya no es así, es decir, que aquí los políticos están buscando el favor del voto en la coyuntura electoral y después se olvidan de que la esencia de la política es el cumplimiento de las ofertas electorales. Entonces vamos a ver si sucede algún milagro y el sistema político del país en primer lugar se renueva. Este es un sistema político de los más atrasados de América Latina. No tiene ley de partidos políticos, no hay representación pluripartidista en los consejos municipales, no hay voto en el exterior, el voto residencial es a medias. Entonces estamos hablando de ¿qué? De unas reformas electorales y políticas que solo alcanzaron para los acuerdos de paz y que lo único nuevo que ha habido y que es importante es el dictamen de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo más importante que ha habido en 20 años en términos de reforma electoral. Bueno, me interesa que hablemos de cómo se está reacomodando el escenario político y electoral, porque bueno, ya vimos entonces al expresidente de CEL, don Nicolás Salume hijo, lanzándose como candidato a diputado por el Partido de Conciliación Nacional. La familia Salume, muy cercana al presidente Funes en aquel momento, estuvo bastante cerca, ahora ya parece que no están ahí, o sea, como que la fotografía se está moviendo. Quiero que hablemos de eso, pero antes un par de consideraciones de los cibernautas. Dice Luis a través del chat: este consejo consultivo que ha convocado el presidente no será una muestra de su incapacidad y por eso está pidiendo auxilio. Luego nos escribe Napoleón Larios, dice: el diálogo, llámese foro, siempre será sano con la marca de un presidente, con materia de un estadista desligado a los intereses partidarios e ideológicos o de sectores de élite del país o del exterior, siempre y cuando la intención sea, dice, de reorientar la cultura del pensamiento, de resolver los temas en función de nación, gobernar para todos. Saludos. Bueno, son dos comentarios e interrogantes que hay. Bueno, interesante. Yo creo que un presidente tiene más capacidad de maniobra, tiene más márgenes de acción si tiene un partido político y una fracción en la Asamblea que lo apoya y si tiene un poderoso movimiento social en la calle que también recoge las propuestas de política pública que hace el presidente. El caso del presidente Funes no es ese, no tiene fracción legislativa en la Asamblea, no tiene un partido político que lo apoye porque él ha sido invitado
a hacer una candidatura la cual gana y no tiene un poderoso movimiento social que lo apoye. Entonces, claro, los acuerdos de cúpula son la opción ante esas debilidades que les estoy planteando. Eso es, y yo ratifico lo de fondo que hay detrás del llamado del presidente de la creación de este comité consultivo, es buscar la forma de encontrar una manera de que los empresarios se sientan cómodos para poder discutir la parte fiscal, que además la necesita el país porque ahí vienen los ingresos del Estado, y además el Fondo Monetario Internacional está presionando que como una de las demandas que tiene el fondo y compromisos del gobierno es disminuir el gasto público en algunos lugares o áreas del Estado, y la otra es aumentar la recaudación fiscal. Bueno, perfecto. Vamos a la pausa. Ahora sí, cuando regresemos, hablemos del caso política concreto, electoral. Política electoral. Volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, sobre esta decisión de don Nicolás Alume, expresidente de CEL, de pasar al PCN, hay varios escenarios que me interesa que lo veamos rápido. Primero es, ¿qué pasó entonces, qué habrá pasado entre el presidente Funes y la familia Salume? ¿Qué cree usted que habrá ocurrido? Es decir, ya no está entonces el presidente de CEL, don Nicolás Alume, como presidente de CEL, la fotografía se está moviendo. Bueno, los entretelones de cómo la familia Salume se ha entendido con el presidente Funes, solo ellos dos lo saben, pero lo que es evidente es que es una costumbre inveterada en la clase empresarial salvadoreña el financiar, y como aquí no hay ley de partidos políticos, no hay límite, entonces los empresarios ponen dinero en cada una de las cestas de los partidos políticos, entendiendo que gane uno o gane otro, eso les va a dar derecho de picaporte, dice el secretario técnico de la presidencia. El derecho a picaporte es poder llamar y con una llamada telefónica resolver los problemas que le complican la vida a un empresario. Entonces, tanto aporta para la campaña, más derecho de picaporte, como dice Alex Segovia, tiene un empresario. Entonces, los empresarios en general en el país financian campañas de todos los partidos, porque es como un cuchubal que en el que gane uno o gane otro, ellos siempre han aportado al financiamiento de la campaña y les da derecho. Pero en este caso usted no ve un distanciamiento entonces. Yo creo que sí, que es evidente, sí. Si el mismo Salume se lo dijo, pues que él va a hacer un préstamo para financiar la campaña y él sí lo va a pagar y el presidente Funes no lo pagó. Es una cosa inaceptable que un presidente en público le digan ese tipo de comentarios. Ahora, como empresario, Nicolás Salume hace un préstamo porque como empresario, ningún empresario invierte su dinero, sino que trabaja con dinero ajeno prestado, pues igual para él esto es una empresa, pero política. Es un recién llegado a la política que me imagino que está tratando de procesar su malestar por el hecho de que al final de cuentas le pagó mal el presidente porque habiendo financiado en parte la campaña en momentos importantes, pues hoy ya lo quita. Yo no tengo muchas expectativas de que esa catadura, ese talante de políticos recién llegados sea lo que necesita el país. O sea, se necesita políticos formados, que tengan experiencia, que estén vinculados a los problemas, a las necesidades, al sentimiento de la gente. Este señor es un recién llegado que está resentido porque Funes lo quitó
y quiere hacer una empresa política en un partido que por supuesto le da acogida a medio mundo con tal de que el PCN pega brincos porque ahí va a haber financiamiento, hacen sus cuentas alegres para su campaña. Pero usted no ve que haya cambios entonces en la forma de ser política o que estos nuevos rostros le impriman un giro a la actividad política partidaria. Para nada, yo creo que lo dramático de la forma de hacer política en El Salvador es que se sigue haciendo política alrededor de los candidatos y no de los programas electorales. Aquí la discusión es si Will Salgado va a ser candidato a alcalde de San Miguel o de San Salvador, si Nicolás Alume se pasa a un par. Fichó, dicen, una cosa muy vulgar en términos de que no son jugadores de fútbol, pues. Claro. Entonces, verdaderamente, mientras en El Salvador la política partidaria en elecciones se haga a partir de los candidatos y no de los programas electorales, vamos mal, porque aquí no es la cara bonita o simpática de un candidato. Es cierto que el programa se encarna en la persona que es capaz de llevar adelante la propuesta electoral, pero primero es el programa y después el candidato. En El Salvador es al revés. Primero es el candidato y a ver si hay programa. Ahora, pero, perdón, ¿y las candidaturas independientes qué tanto brillo le pueden inyectar a esta nueva elección? ¿Habrá candidaturas independientes? Digamos, más allá de las restricciones, de que incluso hay mucha restricción que es prácticamente para que no participen, pero bueno, ¿habrá algún margen ahí? Como te decía William, es la única reforma política importante que se ha dado en los últimos 20 años. Los partidos han hecho todo lo que han podido hacer para tratar de cumplir pero no obedecer, en términos de que sí han acatado el dictamen porque es de obligatorio cumplimiento de la Corte Suprema de Justicia en su sala constitucional, pero al final de cuentas han puesto tantos problemas que parecería ser que es un sí pero no. Entonces, sí es bueno para la democracia que existan candidaturas independientes y por supuesto es mejor que existan listas que no estén bloqueadas y se vote por nombre y con foto, que se vote por bandera. Eso los angustia todavía más que el tema de las candidaturas independientes. Bueno, pero esas reformas al final van a medias, no tanto. Pues sí. ¿O cree usted que están respondiendo al espíritu de la resolución de la Corte? No. A medias, casi queriendo hacer un sí pero no. Entonces no ayudan a la profundización de la democracia. En El Salvador vivimos una democracia en pañales. Aquí hay que avanzar mucho, ya soñar sería ya a 2000 años luz de distancia, buscar que en El Salvador exista un referéndum revocatorio de mandato, o que existan formas de iniciativa de ley ciudadana, o que se hagan otras formas de consultas populares. Eso está muy lejos del horizonte político salvadoreño en elecciones, pues, pero por lo menos que ampliemos la democracia representativa, que haya una ley de partidos políticos que establezca cuál es el monto de dinero que un sector privado puede dar para financiar un partido. Bueno, vamos a hacer otra pausa y volvemos con más. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Hay una consulta en el Facebook sobre los planteamientos anteriores. Por ejemplo, nos pregunta Daniel Sifonte, dice: saludos a su invitado. Yo soy de los muchos que creemos que la verdad es relativa. 2 cerebros piensan mejor que uno. Un consejo consultivo es consultar, aunque la última decisión la tendría el presidente. ¿Usted qué cree? Mire, mi amigo Sifontes, que está en Canadá, nada es lo que parece. Uno tiene que entender que una cosa es lo aparente y otra cosa es la realidad. Sí, se llama consultivo y se llaman a las personas que el presidente cree que debe de consultar, pero los poderes fácticos del país, que es lo que representan los expresidentes,
no se van a sentir a gusto solo porque se les llame para consultar. Ellos tienen la suficiente fuerza política y mediática para hacer prevalecer sus intereses con comité consultivo o sin comité consultivo. Entonces, para poder enfrentar los intereses que representan estos 4 expresidentes, hay que tener fuerza social, fuerza partidaria y en general fuerza política. Pues no es simplemente lo que aparenta, que el presidente en un afán importante de unidad nacional ha convocado con apertura a un comité consultivo y ahí va a preguntar y entonces si le parece va a ejecutar lo que ahí le dijeron o no. No es tan simple. Aquí lo que hay es poderosos intereses económicos de sectores del gran capital de este país que se ven amenazados porque hay una idea de cobrarles más impuestos y se puede jugar con el santo pero no con la limosna. Empezar a hablar de cobrar más impuestos o poner un impuesto al patrimonio o hablar de un impuesto a la seguridad es una cosa absolutamente inaceptable para los empresarios. Por eso pidieron esta mesa con los partidos para ver ahí cómo se iría mediatizando, contemporizando, buscar correlaciones para parar la llegada a la Asamblea Legislativa de cualquier iniciativa de aumento o creación de nuevos impuestos. Bueno, volvamos al análisis que teníamos sobre el tema político y electoral. ¿Cómo ve usted 2012 en esta contienda? Es decir, si usted ve un poco o observa los resultados de las encuestas que se están dando en este momento, ¿cómo lo ve? El EPG Datos ha publicado esta semana la encuesta de preferencias electorales, por ejemplo, en el tema de diputados. Hay una distancia de 10 puntos entre Arena, FMLN, y en la de alcaldes, estamos hablando a nivel nacional, es de 1 punto aproximadamente. ¿Cómo está viendo usted estos movimientos? Bueno, en primer lugar falta todavía mucho tiempo. Claro, va a correr, 1 año. Sí, va a correr bastante agua todavía bajo los puentes para decir aquí esto va a quedar de la manera que uno crea. No se puede, a menos que tuviera una bola de cristal y poder prever, ni el mago fancy puede hacerlo. Eso, número 1, estamos demasiado temprano. Es prematuro, pero se están moviendo mucho las cosas. 2, no se puede hacer política solo a partir de las encuestas. O sea, las cosas dan muchas vueltas y las encuestas son fotografías de la realidad en un determinado momento. Cuando se pregunta si las elecciones fueran el domingo, entonces ahí están diciendo que eso es coyuntural, temporal. Para ese momento que le preguntaron, la gente pensaba así. Vamos a ver qué cosas suceden en términos de crisis económica, en términos de crisis ambiental, en términos de aumento de los precios del petróleo, en términos de la situación financiera internacional que van a marcar la coyuntura de este año, que no es ningún año bonancible en términos económicos, para ver cuál es el estado de ánimo de la población más cercano a la llegada de las elecciones. Los candidatos, y esto hay que decirlo, para El Salvador es una cosa que no tiene discusión, candidatos que salen primero anunciados son candidatos que no quedan. Así funciona la realidad del país. Es decir, si alguien quiere ser echado a los leones y presentarse como candidato, eso es un pasaporte para que sea sacado de la jugada rápidamente. Aquí los que verdaderamente van a ser candidatos a la presidencia, a las diputaciones, y a las diputaciones es menos porque las cúpulas de los partidos son las que definen. En las alcaldías es diferente porque ahí es el dueño de la farmacia, la profesora del Instituto Nacional, el señor que es buena gente y paga los equipos de fútbol y les da uniformes, son los que ganan, independientemente de que sean y unos son del PCN porque el PCN les abrió la puerta. Entonces las lógicas electorales salvadoreñas son como muy especiales en esos términos. Pero un enunciado que yo creo que es válido, candidato que se lanza prematuramente es candidato que no llega, es lanzado ahora a los leones. Roberto, pesará mucho entonces lo que pueda ocurrir en materia económica y social, es decir, porque se está anunciando ya nuevamente el alto precio en los productos básicos en la canasta básica, el incremento del precio del combustible, es decir, estamos en un escenario bastante complicado. En este caso es el partido en el gobierno el que tendrá que moverse con mucha audacia, ¿no? Sí, para poder... Digo, porque quien debe dar la respuesta a muchas de estas cosas es el gobierno. En parte, sí, y tiene dinero para hacer inversión pública y por lo menos paliar los efectos de la crisis. Ahora, acordémonos que el votante tiene el recuerdo más cercano de lo que ha pasado, él no se acuerda, por eso las medidas que van a ser duras las van a tomar cuanto antes, porque el votante cuando va a la urna se acuerda de lo que pasó 2 días antes, una semana antes, no se va a acordar de los barriles
o del crimen tremendo de la colonia allá en Mexicanos. ¿Se acuerda de lo que pasó hace 2 o 3 días? Tiene memoria corta. Por eso digo yo que estar haciendo como cábalas y diciendo, pues yo voy bien porque ahora la encuesta me dice que tengo tanta cosa, es estar fuera de la realidad en términos de lo que va a pasar en 2012. Bueno, hacemos la pausa. Al regreso me interesa que hablemos ya del tema del transporte público. Perfecto. Ustedes lo vimos que ya anda recogiendo firmas. ¿Para qué la firma? Volvemos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bien, hablaremos de transporte, pero quiero abrir este segmento con una pregunta de Moisés Rivera, que nos escribe en el chat. Él escribe de San Salvador, dice: don Roberto, ¿están las condiciones necesarias para realizar una segunda fase de los acuerdos de paz? Pues debería, claro que sí, son los acuerdos de la paz social. Aquí hay que crear una cultura de paz, aquí hay que buscar crear las condiciones para la memoria histórica, aquí hay que buscar una política integral de seguridad pública en la cual ya nosotros podamos salir de la casa sin miedo a que nos asalten, subirnos a un bus tranquilos, saber que nuestros hijos van a regresar de la escuela sanos y salvos. O sea, sí, por supuesto, hoy es el momento de la segunda jornada de acuerdos de paz, pero son de acuerdos de la paz social, que tanto ha sido postergada. No hay una cultura de paz. Bueno, pero llegar a la primera fase de los acuerdos de paz, que fue lo que tuvimos para la guerra, tuvo que pasar el país 12 años de guerra, una crisis, miles de muertos. O sea, ¿será que vamos a esperar en este país una crisis, no igual, pero parecida a eso, para que entonces se pueda dar esa segunda jornada? Pues si es que ya la pasamos, William. Aquí hay 10, 12 muertos diarios, más que las bajas que hubieron en la guerra. Hemos pasado 20 años de inseguridad social. Aquí hay una situación verdaderamente espeluznante. Ayer leí en la prensa gráfica que la policía encontró a unos sujetos que tenían en sus celulares las fotos de mujeres con los cuerpos desmembrados. Yo no sé qué tenemos que esperar más para reaccionar y plantear que esa segunda generación de acuerdos de paz debe estar centrada en darle empleo decente a la gente, crear oportunidades para que no se vayan del país, buscar la manera de tener una cultura en la cual los problemas se resuelvan por la vía de la negociación, del diálogo, cambiar esa cultura de la confrontación, el hecho de que uno no puede manejar y tardarse un poco en el semáforo porque ya lo insultan, y Dios guarde que uno insulte también, ahí pueden haber muertos. Entonces yo diría que con toda claridad, de manera contundente, sí hay que hacer los segundos acuerdos de paz. Y ya pasamos una guerra peor que la de los 80, porque ahí hubieron 75,000 muertos, aquí hay una epidemia. O sea, aquí hay 10, 11, 12 muertos diarios. Aunque Bueno, el día miércoles tuvimos 19 homicidios. O sea, yo no sé, lo peligroso es que esto se convierta parte de la cotidianidad, que ya veamos como normal que hayan asesinatos como estos, o que un accidente del transporte público en un bus choque y se muera gente y hayan 80 heridos y el sistema de emergencias del hospital colapse. Eso no puede ser normal. Bueno, en esa línea justamente entonces el transporte público, la crisis del transporte. ¿Está recogiendo firmas usted, no? Sí, quiero explicar, William, por qué y para qué. Uno, estamos indignados los miembros de las redes sociales del hecho de que los transportistas no cambien la flota de buses viejos
y se provoquen los accidentes con la gente siempre más humilde, la gente de a pie, la que no tiene vehículo y se ve obligada a usar el transporte público. Entonces es motivo de gran indignación y preocupación y surgió la idea en las redes sociales, especialmente en Facebook, de crear una carta abierta, firmada, endosada por todos los internautas que quisieran, para poder pedirle al Estado que asuma su responsabilidad de crear una empresa pública de servicio de transporte. ¿Qué quiero decir con esto? De lo que se trata es de mandar una señal vigorosa, emblemática al empresariado del transporte y a la población que el Estado se va a hacer cargo, que los que administran el aparato del Estado van a tomar medidas radicales y no parches para resolver este problema. A ver, ¿esto es crear una empresa pública, sería hacerse cargo de todo el transporte público o es una empresa paralela entre competir con lo que ya está? Es un proceso en el cual no se pueden hacer cosas en un solo paso. Son etapas y son procesos. Entonces, la primera etapa es dar una vigorosa primera respuesta. Se crea por decreto ejecutivo la empresa pública de transporte planificada, desarrollada y evaluada por el Estado, igual que es en Bogotá con Transmilenio, igual es que en Santiago de Chile con Transantiago, igual en Guatemala, o sea, son los municipios o son el gobierno central los que se hace cargo del transporte público. Entonces, los capos de mafia del empresariado del transporte que viven también de las expectativas de mediodía para abajo de las elecciones, porque el día de las elecciones, cuando hay que mover votantes, de mediodía para abajo, y eso hace la diferencia de quién gana o no, ahí son importantes los buceros, por eso se les contempla. Dejemos el punto ahí porque vamos a la última pausa comercial, porque quiero cerrar con eso justamente. ¿Se pueden tomar medidas? ¿Se deben tomar medidas en este momento? Vamos a la pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, ¿estaría dispuesto el Ejecutivo, estaría dispuesto el Viceministerio de Transporte a hacer una modificación en el sistema del transporte público de pasajeros radical, sabiendo que vienen elecciones en 12 meses? Pues debería, y además le convendría, porque eso lo miraría, pero la población como agua de mayo, en el sentido de que al fin hay una respuesta que no es parche. Es decir, el Estado se decidió a crear una empresa estatal de servicio público que va a iniciar con cosas pequeñas al principio, como es una línea de Soyapango, por ejemplo, a San Salvador, en un carril dedicado con un tipo de bus de esos que parecen acordeón, que articulado y con seguridad. ¿Qué es lo que está contemplado de alguna forma en la propuesta que ha hecho Norman Quijano como alcalde de San Salvador, la que ha hecho Nelson García como viceministro de Transporte? Pero no lo hacen. Entonces la idea es presionar para que cumplan con el artículo 1 de la Constitución, que señala que es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República la salud, la educación, el bienestar económico y el bien común, pues. Entonces, es obligación del Estado, y si el mercado, lo privado, no ha podido resolver el problema del transporte, tiene que intervenir todavía más profundamente el Estado creando esta empresa estatal de servicio público. Además, tiene que hacer una auditoría muy fuerte en el BMT, eso también lo demandamos, para ver cómo se han adjudicado las líneas de buses. Ahí nos parece que esa adjudicación es blanda, se dejan pasar, se dejan hacer cosas
que generan los accidentes que vivimos. Claro, dígame, ¿cómo funciona entonces la recolección de las firmas? Usted impulsó la campaña a través de Facebook. Exactamente. Pero ¿de qué manera? ¿Cómo hace la gente? ¿Tiene que meterse a una página ahí? ¿O qué? La gente baja del Facebook en un sitio el formulario y la carta. Lo Entonces, llena. la imprime. Y entonces al imprimirla va a buscar en su centro de estudios, en su centro de trabajo, en su centro de vivienda, qué personas que están de acuerdo claro. firmen. Pero ¿no será más práctico que ustedes les permita que bajen esa aplicación, la llenen y luego la retornen a un sitio Pues en sí, internet? O sea, que no que no porque- sea una devolución física, digo. La necesitamos física porque se la vamos a enviar al presidente. Yo no creo que el presidente... Bueno, no pero va a para hacer- facilitarlo, no sé si ustedes podrían tener posibilidades de imprimir esa, ya una vez recolectada todas las cartas puedan ustedes imprimir. Digo, como una opción de repente. Sí, pero como esto tiene la formalidad de que tiene que ser en copia dura, pues, en Ajá. papel, con nombre, con número de DUI, con firma. Incluso amigos querían que pusiéramos el teléfono y eso no se puede en El Salvador. Vaya, pero pues. entonces, si usted, la gente en San Miguel, en Santana lo quiere hacer, puede bajarlo de Facebook, entonces El la formulario, aplicación, le imprime sí. el formulario Y lo la llena. carta. Pero Entonces, tendrá que colocar lugares donde se va a recoger toda sí, esa esas son información. dinámicas sociales que uno sabe cómo las comienza, no sabe cómo van a terminar. O sea, eso es lo precioso de la lucha social. Y cuando uno ha sido formado en la lucha social y tiene confianza en la población, sabe que la sabiduría popular es enorme y que ellos van a encontrar la manera y que si uno le pone camisas de fuerza, mata las posibilidades del desarrollo del movimiento social. Aquí en Egipto y en cualquier parte del mundo tiene un componente importante espontáneo. O sea, se va dando y se van componiendo las cargas en el camino, porque no hay un gran gurú, un hermano mayor que dice, esto va a ser así, no, sino que es más suelto, más flexible. Claro, y la carta entonces, una vez recolectado todo esto, se lo va a mandar al presidente de la República. Sí, se le va a pedir una audiencia porque es un derecho universal que tiene un ciudadano, una ciudadana, de pedir audiencia y ser recibido, como de enviar una correspondencia y que le contesten. La misma Constitución dice en su artículo 8, creo, de que uno puede enviar una carta y tiene obligación el funcionario de contestarle por escrito. O sea que eso es muy Claro. importante. Y entonces que espera mandar un mensaje también claro, contundente a los empresarios. Pero, ¿qué hacer entonces finalmente? ¿Usted le apuesta más a que se estatice esto, que se municipalice? ¿Cuál puede ser la opción? ¿O usted esperaría que sea el Ejecutivo el que decida? O sea, el Ejecutivo finalmente tiene que decidir porque Claro. tiene que haber decretos, ¿verdad? Ujú. Pero yo pienso que debe pasar a ser planificado, administrado y dado el servicio de transporte público en manos del Estado. Está muy probado de que el interés de la búsqueda de la ganancia solamente, sin importar la seguridad, la vida de los usuarios del transporte público, ya no puede ser. Ya tocamos fondo. Los tremendos accidentes de las semanas pasadas nos han indicado que esto hay que pararlo. Y hay una fuerza importante en las redes sociales que aquí en El Salvador poco a poco está teniendo desarrollo y que va a tener mucho más desarrollo en el futuro. Eso es lo que Claro. estamos probando. Bueno, al cierre solo leo un comentario de Roberto que nos escribe desde Miami. Dice, yo creo que lo que se está viviendo es mucho peor que la guerra y el gobierno no hace nada. Lástima, creo que El Salvador nunca podrá salvarse. Él hace referencia a todo el tema que usted hacía también sobre la inseguridad en el país. Bueno, se nos agotó el tiempo. Roberto, le quiero agradecer Un que haya gusto. compartido. Gracias, Muy amable. William, por la invitación y espero que estos comentarios pues ayuden a abrir un debate sobre la gran Claro. problemática del país. Esa es la idea. Bueno, perfecto. Terminamos así la entrevista en línea. Espero que ustedes descansen el fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Buenos días.